Te sientes como si estuvieras atrapado en un ciclo sin fin de estrés. Tu mente no te da tregua, siempre está inquieta. Hoy quiero contarte la historia de David, una persona como tú y como yo, que vivía bajo una presión constante, desde el momento en que abría los ojos hasta que finalmente lograba dormirse. Sin embargo, gracias al poder del estoicismo, David logró transformar su vida y encontrar la paz interior. Quédate hasta el final, ya que las 10 lecciones que te compartiré podrían ser la clave para liberarte del estrés y alcanzar una vida más serena. Pero antes de continuar, me encantaría que le des me gusta y compartas este episodio para que pueda llegar a más personas. Y si no quieres perderte ninguno de mis futuros episodios, suscríbete y activa la campana. David era una persona común, pero su vida distaba mucho de ser tranquila. Cada mañana se levantaba con una gran sensación de presión sobre sus hombros. ¿Qué va a pasar en el trabajo? ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Cómo voy a resolver todos estos problemas? Estos pensamientos lo acosaban día y noche. El estrés lo envolvía como una sombra, afectando su salud, sus relaciones y su capacidad para disfrutar de la vida. Un día, harto de vivir de esa manera, David decidió cambiar. David comenzó a estudiar el estoicismo y las enseñanzas de esta filosofía le revelaron 10 lecciones que cambiarían su vida para siempre. En primer lugar, aprendió a concentrarse únicamente en aquello que podía controlar. Dejó de preocuparse por lo que estaba fuera de su control, y esto le permitió aliviar una gran parte de su carga. También comprendió la importancia de vivir en el presente, en lugar de estar constantemente angustiado por el pasado o el futuro. Empezó a enfocarse en el aquí y el ahora, lo que le proporcionó una sensación de calma que antes no conocía. Además, dejó de reaccionar impulsivamente a sus emociones. Se dio cuenta de que, aunque el estrés genera emociones intensas, él podía elegir cómo responder a ellas, manteniéndose sereno. Una de las enseñanzas más poderosas que descubrió fue la de recordar su propia mortalidad. Reflexionar sobre la brevedad de la vida le enseñó a no preocuparse tanto por las cosas pequeñas y a centrarse en lo que realmente era importante, disfrutando de cada momento. Asimismo, se dio cuenta de que el verdadero valor de la vida no se encontraba en las cosas materiales. Dejó de aferrarse a lo que poseía, liberándose de la ansiedad que le generaban los bienes materiales. Cada mañana David practicaba la gratitud. Agradecer por lo que ya tenía le ayudó a adoptar una perspectiva más positiva y con ello a reducir su estrés. Otra lección importante fue aceptar el dolor como parte del crecimiento, en lugar de evitar las dificultades. David comenzó a enfrentar los desafíos con la conciencia de que cada obstáculo lo hacía más fuerte. También decidió cuidar su mente y su cuerpo. Comenzó a hacer ejercicio, a comer de forma saludable y a meditar. Esto le proporcionó más energía y claridad mental. Con el tiempo, David descubrió que su estrés provenía, en muchos casos, de la manera en que percibía las situaciones. Cuestionar sus propios juicios le permitió mantenerse en calma incluso en momentos de adversidad. Finalmente, adoptó una mentalidad de servicio. Al centrarse en ayudar a los demás, dejó de preocuparse tanto por sus propios problemas y encontró paz interior a través de la compasión y el altruismo. Con el paso del tiempo, David no solo logró superar el estrés, sino que también encontró una profunda paz interior. Las enseñanzas del estoicismo le mostraron cómo llevar una vida más plena, con menos preocupaciones y con un propósito más claro. Esta historia no solo demuestra el poder transformador del estoicismo para convertir el estrés en paz interior, sino que también nos enseña cómo pequeñas acciones pueden llevarnos a una vida más equilibrada y feliz. Lección 1.
Enfócate en lo que puedes controlar y acepta lo que no puedes cambiar. David solía sentirse abrumado por las situaciones que escapaban de su control. Los problemas en el trabajo, las expectativas de los demás y los imprevistos de la vida. Todo esto creaba un ciclo interminable de frustración y estrés. Pero, tras estudiar el estoicismo, se dio cuenta de que la clave para encontrar la paz interior era distinguir entre lo que estaba en sus manos y lo que no. Los estoicos enseñan que lo único que podemos controlar completamente son nuestras reacciones, pensamientos y decisiones. Todo lo demás, como el comportamiento de los demás, los acontecimientos externos e incluso el destino, está fuera de nuestro alcance. David empezó a aplicar este principio en su vida diaria. En lugar de preocuparse por situaciones que no podía cambiar, enfocó su energía en cómo responder ante ellas. Si algo no salía como esperaba en el trabajo, en lugar de desesperarse, se preguntaba, ¿qué puedo hacer que esté bajo mi control? Este cambio de mentalidad le permitió dejar de luchar contra lo inevitable. Al aceptar que no tenía el poder de cambiar ciertas cosas, como las opiniones de los demás o el clima, liberó su mente del estrés innecesario. Con el tiempo empezó a sentirse más en paz consigo mismo y con su entorno, adoptando una actitud más serena frente a las adversidades diarias. Lección 2. Vive en el presente. David solía quedar atrapado en dos tiempos que le generaban un estrés constante: el pasado y el futuro. Pasaba horas pensando en lo que podría haber hecho de forma diferente o preocupándose por lo que podía salir mal en el futuro. Estos pensamientos lo agotaban y no le permitían disfrutar de lo que tenía frente a él. Sin embargo, al adoptar el principio estoico de vivir en el presente, David empezó a experimentar una calma que nunca antes había sentido. El estoicismo enseña que lo único que realmente tenemos es el presente. El pasado ya no puede cambiarse y el futuro es incierto. Al comprender esto, David empezó a practicar una mayor atención al momento presente. Cuando estaba con su familia, dejaba de preocuparse por los problemas laborales. Cuando enfrentaba un reto, en lugar de anticipar todas las posibles catástrofes, se centraba en lo que podía hacer en ese momento. Al vivir en el presente, David notó que su mente se calmaba. Ya no desperdiciaba energía, lamentándose por lo que no podía controlar o temiendo lo que aún no había ocurrido. Este enfoque no solo le brindó paz, sino que también le permitió tomar decisiones más claras y disfrutar de los momentos cotidianos, aliviando considerablemente el peso del estrés. Lección 3. No te dejes arrastrar por las emociones. David solía dejarse llevar por sus emociones, especialmente cuando el estrés era intenso. La frustración y la ansiedad lo hacían reaccionar de manera impulsiva, lo que a veces lo llevaba a tomar decisiones de las que luego se arrepentía. El estoicismo le enseñó que las emociones son reacciones naturales y pasajeras, pero no deben gobernar nuestras acciones. Los estoicos creen que, aunque no podemos evitar sentir emociones, sí podemos elegir cómo respondemos a ellas. David aprendió a observar sus emociones en lugar de dejarse arrastrar por ellas. Cuando algo lo molestaba, tomaba un momento para respirar profundamente y reflexionar antes de actuar. Entendía que, si tomaba decisiones mientras estaba enojado o ansioso, probablemente no serían las más racionales. Adoptó una regla esencial: no tomar decisiones importantes cuando estaba molesto o preocupado. Esto le permitió manejar mejor los conflictos tanto en su vida personal como en el trabajo. Si se sentía abrumado por una emoción intensa, se daba el tiempo necesario para calmarse antes de reaccionar, lo que evitaba que la situación empeorara. Este enfoque
le ayudó a mantener la calma en medio del caos. Con el tiempo, David fue capaz de gestionar mejor su estrés al entender que, aunque las emociones son inevitables, la manera en que reaccionaba ante ellas estaba completamente bajo su control. Lección 4. Recuerda que eres mortal. Memento mori. Cuando David se encontró por primera vez con el concepto de memento mori, la idea de recordar constantemente la propia mortalidad le pareció algo sombrío y desalentador. ¿Por qué pensar en la muerte podría ser útil?, se preguntaba. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que este recordatorio no era una obsesión morbosa, sino una fuente profunda de sabiduría y libertad. El estoicismo enseña que aceptar lo breve que es la vida nos ayuda a poner nuestras preocupaciones en perspectiva. Al reconocer que su tiempo era limitado, David comenzó a dejar de lado las pequeñas frustraciones y ansiedades que antes lo agobiaban. Se dio cuenta de que muchas de las cosas por las que se preocupaba no tenían la importancia que les había dado. Pequeñas situaciones como errores triviales en el trabajo o desacuerdos insignificantes ya no ocupaban tanto espacio en su mente. Este cambio en su forma de pensar le permitió vivir con mayor intensidad y propósito. Empezó a simplificar su vida, enfocándose en lo que realmente le importaba: sus relaciones, su bienestar y su crecimiento personal. Cada día se convirtió en una oportunidad para disfrutar el presente en lugar de desperdiciarlo en preocupaciones insignificantes. Recordar que la muerte es inevitable no solo alivió su ansiedad, sino que también le dio una nueva perspectiva sobre la vida. Saber que la vida es finita lo liberó para vivir con más autenticidad, gratitud y enfoque en lo esencial. Lección 5. No te apegues a las cosas materiales. David vivía en una búsqueda constante de éxito material. Para él el valor de su vida estaba directamente ligado a lo que poseía: un coche mejor, una casa más grande, el último dispositivo tecnológico. Sin embargo, cada vez que algo se rompía, se perdía o no lograba obtener lo que deseaba, el estrés lo invadía. Su bienestar emocional estaba atado a sus posesiones, lo que le provocaba ansiedad y preocupación constante. Al profundizar en las enseñanzas del estoicismo, David entendió que las cosas materiales son efímeras y que el apego a ellas solo trae sufrimiento. Los estoicos creen que nada nos pertenece realmente. Todo lo que poseemos, ya sea un objeto o una posición social, puede desaparecer en cualquier momento. Este pensamiento le resultó liberador. Al dejar de medir su éxito por lo que tenía, comenzó a enfocarse en lo que realmente importaba: su carácter, sus relaciones y su paz interior. David adoptó la práctica de disfrutar las cosas sin aferrarse a ellas. Si algo se perdía o se rompía, en lugar de angustiarse, aceptaba la situación con serenidad. Esta nueva mentalidad le trajo una paz inesperada. Al reducir su apego a las cosas materiales, muchas de sus preocupaciones se desvanecieron. Ahora valoraba más las experiencias y las personas en su vida que cualquier objeto, y este cambio de perspectiva le permitió vivir con menos ansiedad y más libertad. Lección 6. Practica la gratitud diaria. David solía empezar cada mañana con una sensación de carencia, centrado en lo que le faltaba o en los problemas que tenía que resolver. Esta mentalidad lo arrastraba a un ciclo de estrés y descontento, haciéndolo sentir que nunca era suficiente. Sin embargo, al profundizar en las enseñanzas del estoicismo, aprendió la importancia de practicar la gratitud a diario. Esta práctica, aunque sencilla, transformó su forma de ver la vida. Cada mañana, en lugar de preocuparse por lo que no había logrado, David dedicaba unos minutos a reflexionar sobre todo lo que ya tenía: su salud, su familia,
las oportunidades que se le presentaban y hasta las pequeñas cosas, como un día soleado o una taza de café. Al hacerlo, empezó a darse cuenta de que su vida estaba llena de bendiciones que antes pasaban desapercibidas. La gratitud le permitió cambiar su enfoque de la carencia a la abundancia. A medida que reconocía las cosas buenas en su vida, el peso de las preocupaciones diarias comenzó a aligerarse. Empezó a valorar más el presente y a sentirse más en paz consigo mismo. La práctica diaria de agradecer por lo que tenía no solo mejoró su estado de ánimo, sino que también lo ayudó a enfrentar las dificultades con mayor serenidad. David descubrió que al centrarse en lo positivo, su mente se volvía más resiliente y su capacidad para disfrutar del momento presente crecía cada día. Lección 7. Acepta el dolor como parte del crecimiento. David siempre trataba de evitar cualquier situación que le causara incomodidad, tanto emocional como física. Huía de los desafíos, pensando que al evitar el dolor encontraría tranquilidad. Sin embargo, lo único que conseguía era alimentar su ansiedad. El miedo al fracaso y a la incomodidad lo mantenían estancado y cada vez se sentía más frustrado por no poder afrontar las dificultades. Al adentrarse en el estoicismo, David aprendió que el dolor y la incomodidad no son enemigos, sino maestros. Los estoicos enseñan que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida y que cada desafío y obstáculo es una oportunidad para aprender, crecer y volverse más fuerte. Este cambio de mentalidad fue crucial para David. En lugar de temer al fracaso o al dolor, empezó a verlo como una parte esencial de su desarrollo personal. Cuando enfrentaba dificultades con esta nueva perspectiva, se liberó del miedo que antes lo paralizaba. Si algo no salía como esperaba, en lugar de sentirse derrotado, lo veía como una lección, una oportunidad para mejorar y seguir adelante. La incomodidad se convirtió en una señal de que estaba saliendo de su zona de confort, lo que significaba que estaba creciendo. Este enfoque lo volvió más resiliente. Al aceptar el dolor como parte del proceso de crecimiento, David desarrolló una fortaleza interna que le permitió enfrentar la vida con más valentía y menos ansiedad. Lección 8. Cuida tu mente y cuerpo. David comenzó a notar que su estrés no solo afectaba su bienestar emocional, sino también su salud física. Dolores de cabeza, insomnio y agotamiento eran síntomas claros de que algo no andaba bien. A pesar de intentar resolver los problemas externos, se dio cuenta de que estaba descuidando lo más importante, su mente y su cuerpo. El estoicismo le enseñó que el autocuidado es esencial para enfrentar la vida con serenidad. Entendió que debía tratar su cuerpo como un templo, lo que significaba cuidarlo tanto física como mentalmente. David empezó a incorporar nuevos hábitos en su vida. Hacer ejercicio se convirtió en una prioridad, no solo para mantenerse en forma, sino porque le ayudaba a liberar tensiones y despejar su mente. Incluso algo tan simple como caminar al aire libre se convirtió en una práctica que le ayudaba a reducir el estrés. Además, añadió la meditación a su rutina diaria. Dedicar unos minutos a calmar su mente y centrarse en su respiración le permitía reducir la ansiedad y mantener la claridad mental. También mejoró su alimentación, eliminando aquellos alimentos que le provocaban pesadez y apostando por una dieta que le proporcionara más energía y bienestar. Con estos nuevos hábitos, David experimentó un cambio significativo. Su cuerpo estaba más saludable y su mente más despejada. Este equilibrio entre cuerpo y mente le permitió afrontar los desafíos con más energía y calma, sin sentirse abrumado por el estrés constante. Lección 9. Sé consciente de tus juicios.
David se dio cuenta de que gran parte de su estrés no provenía de las situaciones en sí mismas, sino de cómo las interpretaba. Su mente a menudo transformaba eventos neutrales en tragedias o, en ocasiones, en éxitos perfectos, añadiendo una capa de drama que solo intensificaba su ansiedad. Cada pequeño contratiempo se convertía en un gran problema, y cada logro era una fuente de presión para mantener ese nivel alcanzado. El estoicismo le enseñó a examinar sus juicios sobre las situaciones. David aprendió que nuestras interpretaciones y percepciones juegan un papel crucial en cómo experimentamos los eventos. En lugar de aceptar automáticamente que algo era bueno o malo, comenzó a cuestionar estas valoraciones. Reflexionaba sobre si sus juicios estaban basados en hechos o en sus propias suposiciones y miedos. Por ejemplo, si un proyecto en el trabajo no salía como él esperaba, en lugar de etiquetarlo como un fracaso, consideraba si su percepción estaba distorsionada por el miedo a fallar. Esta práctica le permitió ver las cosas de manera más objetiva y enfrentar las dificultades con una mente más serena. Al ser consciente de sus juicios, David dejó de cargar con el peso del drama innecesario. Aprendió a separar los eventos de sus reacciones emocionales, lo que le permitió enfrentarse a los desafíos con una perspectiva más equilibrada y menos cargada de estrés. Este cambio en su forma de pensar le permitió vivir con mayor paz interior y claridad. Lección 10. Mantén una mentalidad de servicio. David solía estar tan inmerso en sus propios problemas y preocupaciones que se quedaba atrapado en un ciclo constante de estrés. Cada desafío personal le parecía monumental y la preocupación por su bienestar lo consumía. Sin embargo, al profundizar en los principios del estoicismo, descubrió una perspectiva transformadora: adoptar una mentalidad de servicio. El estoicismo enseña que el verdadero sentido de la vida se encuentra en contribuir al bienestar de los demás. David comenzó a enfocar su energía en cómo podría ayudar a quienes lo rodeaban. No se trataba solo de actos grandes como el voluntariado, sino también de pequeños gestos cotidianos, como escuchar a un amigo o ayudar a un compañero de trabajo con una tarea. Al centrar su atención en las necesidades y el bienestar de los demás, David experimentó un cambio notable en su propia perspectiva. Empezó a ver sus propios problemas desde una nueva luz, reconociendo que muchos de ellos no eran tan graves en comparación con los desafíos que otros enfrentaban. Este enfoque le permitió liberarse de la absorción en sí mismo y encontrar un propósito más profundo en sus acciones diarias. Ayudar a los demás le proporcionó un sentido de satisfacción y propósito que redujo significativamente su estrés. Descubrió que el servicio a los demás no solo mejoraba la vida de quienes lo rodeaban, sino que también le ofrecía una paz interior genuina y duradera. Esta mentalidad de servicio le enseñó que el bienestar personal puede florecer al contribuir al bienestar colectivo. Con este cambio, David descubrió que no es diferente de ti o de mí. El estrés puede ser una constante en nuestras vidas, pero al aplicar estas 10 lecciones del estoicismo, podemos liberar nuestra mente y encontrar la paz interior que tanto buscamos. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle un me gusta, compartirlo con tus familiares y amigos y suscribirte al podcast para seguir aprendiendo cómo mejorar tu vida con la sabiduría del estoicismo. Nos vemos en el próximo episodio.